Seguimos aquí en BTV Noticias y como siempre, como todas las semanas, momento de Eduardo Botinelli, el análisis de Factum, hoy con encuesta. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Vuelven las encuestas y en esta oportunidad ya salimos de la campaña, de las elecciones departamentales. Gestión del presidente de la República. 100 días es un momento ya prudencial para empezar a evaluarlo. Bueno, sí, dentro de un marco, digamos, un poco extraño en estos 100 días de los gobiernos uruguayos, porque en términos generales tenemos 70 días de gobierno que están en el medio de una campaña electoral departamental, ¿no? Pero sí, tenemos la primera medición, digamos, de evaluación de la gestión del presidente. Esta es la encuesta que realizamos entre el 25 de mayo y el 11 de junio. 900 casos en todo el país, es decir, es representativa de todo el país. Y lo que nos muestra es, bueno, la pregunta es, en cuanto a la actuación de Yamandu Orsi como presidente de la República, la aprueba, ni la aprueba ni la desaprueba, o la desaprueba. Y los resultados lo que nos muestran es un volumen mayoritario de aprobación. El primer gráfico nos va a mostrar justamente que el 46% aprueba la gestión de Yamandu Orsi como presidente de la República. Tenemos un 31% que dice que no opina al respecto. Esto para reflejarle a la gente, en cuanto a la valoración positiva es el 46%, pero lo que se mide generalmente es cuánto no recibe evaluación negativa. Bueno. Entonces ahí hay casi un 77% de gente que o aprueba o no desaprueba, llamémosle así, la gestión del presidente. Exactamente, es decir, quienes directamente manifiestan desaprobación son el 22%. Quizás, digamos, el punto más interesante, si se quiere, de esta encuesta, más allá de la aprobación, es el volumen de las opiniones intermedias, ¿no? El que ni aprueba ni desaprueba, porque, y acá tenemos dos elementos centrales que pueden explicar este volumen importante. El primero es el tiempo, ¿no? Es decir, efectivamente, recién arranca, no hay grandes hitos y tiene que ver con el segundo factor explicativo, que efectivamente este ha sido un gobierno que no inició con hitos específicos disruptivos o que traccionaran positiva o negativamente. Porque, bueno, si comparamos lo que fue el inicio de la calle Pou, arranca con la pandemia, ¿no? Claro. Y eso es un parteaguas claro o un direccionamiento claro. En aquel momento, recordame, se disparó la aprobación de la calle Pou. Se disparó la aprobación, estuvo por arriba del 60% en algún momento, digamos, en este mismo momento del periodo estaba cerca del 60%, claramente influenciado por un posicionamiento político y mediático de la pandemia en sí y los primeros coletazos que se veían de las decisiones de gobierno. También empezó la discusión sobre los cambios que este gobierno iba a transitar, el gobierno pasado, perdón, iba a transitar en términos de, bueno, la ley de urgente consideración, cuáles eran los énfasis, y había unas líneas que de alguna forma generaban apoyo y otros que empezaban a generar rechazos importantes, pero atravesado por el tema de la pandemia. Otro gobierno, por ejemplo, el primer gobierno de Vázquez, arrancó con una serie de medidas, el plan de emergencia, por creación poner del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Es decir, bueno, después vino ya más adelante Ceibal y demás, o sea, políticas que trazaron el gobierno. Este gobierno no arrancó con ningún anuncio específico o concreto que volcara la opinión pública a favor contundentemente o en contra, o un hito como el tema de la pandemia. Entonces esto de alguna forma explica ese volumen donde casi la tercera parte de la población se sitúa en un lugar intermedio. En términos de saldo, claramente positivo, ¿no? Es decir, 46% aprueba, 22% desaprueba, deja un saldo netamente positivo. Pero vamos a ver algunas diferencias que son importantes, primero desde el punto de vista etario, desde el punto de vista geográfico, y después vamos a ver desde el punto de vista político. Entonces, yendo al segundo gráfico, vamos a ver cómo son las diferencias entre Montevideo y el interior, cómo son las diferencias por edades. Y lo que vemos es que razonablemente, esperablemente, por el signo político del propio presidente, el nivel de aprobación en Montevideo es mayor que en el interior. Es decir, bueno, el Frente Amplio es más fuerte en Montevideo que en el interior, y el apoyo de ese sector de la población radicado en Montevideo es del 50% contra un 43% en el interior. Con una diferencia importante que se ve ahí claramente, se mantiene entre Montevideo e interior el nivel de desaprobación. Es como que en el interior la gente tiene un poco más de expectativa y paciencia, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué nos va a deparar este gobierno?
antes de posicionarme en contra. Exactamente, no se vuelca esa no aprobación en desaprobación, sino que va más hacia un punto intermedio. Cosa similar sucede con las edades. Por ejemplo, el tramo etario más joven es el que muestra menor nivel de aprobación, pero ese nivel que está en el 40% no se vuelca totalmente a la desaprobación, sino que es la categoría etaria que mayor nivel del punto intermedio tiene, es decir, el 36% ni aprueba ni desaprueba y un 25% desaprueba. El punto fuerte en términos etarios aparece entre los 34 y los 48 años, porque es el que tiene mayor nivel de aprobación, 49%, y menor nivel de desaprobación, que es el 18%. Los otros dos tramos etarios muestran cerca de la cuarta parte de desaprobación, 23-24%, diferencias en la aprobación, porque es un poco mayor la aprobación en los mayores de 62 años, y la diferencia pasa por el punto intermedio, que es lo que de alguna forma es una característica particular que presenta esta primera medición. No era habitual encontrar volúmenes tan altos de niveles de ni aprueba ni desaprueba en términos de la gestión de gobierno como sí encontramos en este punto particular. Hay también datos interesantes en torno a cómo se comporta el nivel de aprobación hacia Yamandu Orsi y su gestión de acuerdo a la identificación o lo que votaron en las últimas elecciones, ¿no? Ahí se ven algunas cifras que también son, a mí me resultaron llamativas por lo menos. Sí, también son llamativas, sobre todo cuando comparamos con lo que fue el gobierno pasado. Lo que muestra claramente es un apoyo claramente mayoritario y esperable entre los votantes del Frente Amplio, es decir, el 82% de quienes votaron al Frente Amplio en octubre del 2024 aprueban la gestión del presidente. Ahora, ¿podemos hacer un paréntesis ahí? Hay un 15%, lo vamos a compartir ahora, de votantes que ni aprueban ni desaprueban. ¿No es elevado? Es relativamente elevado, sí, porque tiene que ver con algunas expectativas previas. Meses. Sí, y tiene que ver con las expectativas previas. Es muy pronto para que haya un 15% de gente que diga, yo lo voté, pero la verdad todavía no sé si apruebo o desapruebo cómo está gobernando. Bueno, ahí aparece ya una discusión política y también una discusión que tiene que ver con el impacto en la opinión pública de lo primero que hablamos, es decir, de qué hizo o no hizo el gobierno. Y efectivamente hay una parte de votantes del Frente Amplio que esperaban otro tipo de inicio de gobierno y que de alguna forma ponen, si bien no pasan a la desaprobación, que es solamente el 3%, sí ponen un punto intermedio. Es decir, bueno, todavía no puedo decir que efectivamente esté aprobado, tampoco que desapruebe, justamente por esta cuestión de no tener los hitos específicos o direcciones políticas que coincidan con las expectativas previas. Al mismo tiempo que hicimos eso, me parece alto el nivel de no rechazo, llamémosle así, entre votantes de la coalición. Que 4 de cada 10 personas que hayan votado a la coalición se mantengan neutrales sobre la aprobación del gobierno, o sea, no digan desapruebo la gestión de Orsi, no me parece un dato menor. No es menor y es lo que explica en gran medida por qué tenemos un porcentaje tan alto de ni aprueba ni desaprueba en términos generales. La mayor parte de la explicación pasa justamente porque votantes de los partidos que conforman la coalición no van a la desaprobación. El volumen de 12% de aprobación en algún momento es muy parecido a lo que tuvo Lacalle Pou como presidente dentro de los votantes del Frente Amplio. En algún momento fue un poco más, llegó hasta el 20%. Pero el nivel de aprobación... Pandemia mediante. Pandemia mediante, sin duda. Pero también sobre el final, es decir, también sobre el final, un poco más de 1 de cada 10 votantes del Frente Amplio aprobaban la gestión de Lacalle Pou. En ese sentido, es bastante parecido. La diferencia sustancial está en que mientras los votantes del Frente Amplio, con respecto a la gestión de Lacalle Pou, se volcaban más fuertemente hacia la desaprobación, es decir, estamos hablando de cerca del 70% de desaprobación, es decir, votantes del Frente Amplio que desaprobaban la gestión de Lacalle Pou era cerca del 70%, en algún momento llegó hasta casi el 80%, en los votantes de la coalición, hoy en el arranque de gobierno, están divididos entre un 44% que desaprueba, un 42% que ni aprueba ni desaprueba. Y esto es un porcentaje importante porque lo que está poniendo es esa cuestión de una incógnita, si se quiere, sobre cuáles son los siguientes pasos del gobierno. Le están dando una oportunidad al gobierno. Es una especie de paréntesis de oportunidad para cuáles son los siguientes pasos que va a dar el presidente
Yamandu Orsi, y cuando lo comparamos con lo que fue la gestión, el cierre de gestión de la calle Pou, tenía un 52% de aprobación, y ahora Yamandu Orsi tiene un 46%, es decir, son 6 puntos menos. Pero tenía un 29% de desaprobación, es decir, 7 puntos más que lo que tiene Yamandu Orsi. Es decir, lo que tenemos es un incremento de esas diferencias de aprobación y desaprobación que se vuelcan hacia el punto intermedio. El punto intermedio de la calle Pou, es decir, el ni aprueba ni desaprueba, era el 18%. Y en el caso de Yamandu Orsi es el 31%. Entonces, lo que estamos viendo es que aparece menos polarizadas las opiniones en cuanto a aprobación y desaprobación, y aparece ese punto intermedio de ni aprueba ni desaprueba que de alguna forma abre ese paréntesis inicial de inicio de gestión que tiene esa particularidad. No es un inicio de gestión que haya trazado unas líneas que presenten grandes volúmenes de aprobación masivo en los propios votantes, o sea, contundente de 90% de aprobación, pongamos, ¿no? Sino que presenta más un 82% de aprobación en los propios votantes y un margen de un 15% que dice ni aprueba ni desaprueba. Seguramente cuando se conozca la ley de presupuesto y todo ese debate ya se empiece a ver un poquito más el desarrollo del gobierno y allí aparezcan, digamos, opiniones un poco más concluyentes, o se empieza a volcar la gente por una aprobación o por una desaprobación. Es esperable que suceda. El inicio, la sorpresa pasa por ese lado, por el lado intermedio. El nivel de aprobación es bueno, ¿no? Y diría, está por encima de lo que lo votó en octubre, está por debajo de quienes lo votó en noviembre. Está en un punto intermedio. El resultado que sí aparece, digamos, que despierta primero una luz de esperanza, si se quiere, de mejora, pero también una incógnita de cuáles son las medidas que toma justamente a partir de las decisiones que tiene que tomar a partir del 31 de agosto, sin duda, y lo que pase con el Consejo de Salarios también aparece como un factor que puede ser importante para las definiciones de la población. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti.